Exploración de la extremidad superior. En primer lugar, como en toda exploración física, observaremos la simetría respecto a la extremidad contralateral, la coloración, la temperatura, si hay o no deformidad, atrofias, edemas o hematomas. Ahora bien, por partes. El hombro. En cuanto al hombro, las principales patologías que vamos a explorar son la capsulitis, donde habrá una limitación de todos los arcos articulares, la patología acromioclavicular, donde existirá una limitación en los últimos grados de movimiento, o la lesión del manguito rotador, donde habrá una claudicación si existe rotura completa del tendón. Vamos a recordar los valores normales. Abducción. Será normal entre 160 y 180 grados. Flexión o antepulsión. Será normal entre 160 y 180 grados. Extensión o retropulsión. Normal entre 40 y 60 grados. Aducción. 60 grados por delante y 45 grados por detrás. Rotación externa. En extensión 45 grados y con el hombro en una abducción de 90 grados. Y la rotación interna será normal entre 60 o 80 grados. También valoraremos si llegamos hasta el sacro, la nalga, lumbar o dorsal. Posteriormente pasaremos a la palpación, donde en lo que la valoración del hombro respecta nos centraremos en la articulación acromioclavicular, el troquíter y la corredera bicipital. Pasamos a los diferentes test funcionales para la valoración de las distintas estructuras del hombro. En primer lugar, la patología subacromial. Prueba del arco doloroso. Solicitaremos al paciente que realice un movimiento de abducción activa, aunque también podríamos realizarlo de forma pasiva, y se considerará positivo si aparece dolor durante el rango de movimiento de abducción de 70 a 120. Si el dolor aparece en el rango de 140 a 180, el diagnóstico será de afectación de la articulación acromioclavicular. El signo de Dawbarn. Con una mano se efectúa la abducción del brazo del paciente y con la otra se palpa el espacio subacromial. Si al realizar una presión puntual sobre la región subacromial se produce dolor, será indicativo de bursitis. La prueba de NIR. Se lleva pasivamente el brazo en flexión y abducción, fijando manualmente la escápula. Aparecerá dolor en el caso de existir una compresión subacromial del supraespinoso. Prueba de Jochum o de la bufanda. La mano del lado afecto se ubica sobre el hombro contralateral. Desde esta posición se pide al paciente que eleve el codo, con o sin resistencia. La aparición de dolor indica compresión del supraespinoso contra el ligamento acromicoracoideo. Si se realiza con resistencia, también valoraremos el tendón del músculo subescapular. Prueba de Hawkins-Kennedy. El paciente en sedestación, con un hombro y codo flexionados a 90, se lleva el hombro hacia aducción y rotación interna. La maniobra es dolorosa si existe un atrapamiento subacromial. Valoración del manguito rotador. Está formado por 4 músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Tenemos varias maniobras para valorar su integridad. En primer lugar, el signo del brazo caído. El paciente sentado lleva el brazo a 120 grados de abducción y se pide que lo mantenga en esta posición sin ayuda y posteriormente que lo descienda lentamente. La imposibilidad para mantener la abducción o la caída repentina del miembro indican una lesión del manguito rotador. Signo de Ludwigton. Con el paciente en sedestación se le pide que lleve las manos por detrás de la nuca. El test será positivo cuando no pueda realizar el movimiento y diagnostica la rotura del manguito de los rotadores. Valoración del supraespinoso. Prueba de Jove. Se sitúa el hombro a 90 de abducción, 30 de flexión y en rotación interna, con los pulgares hacia abajo, y se efectúa una presión sobre el brazo hacia abajo. La aparición de dolor y la imposibilidad de mantener la posición indican lesión del músculo supraespinoso. Y para la valoración del infraespinoso y el redondo menor, tenemos la prueba de Pate. La posición de partida es de 90 grados de abducción, 30 de flexión de hombro y 90 de flexión de codo. Se pide al paciente una rotación externa resistida y si hay afectación del músculo infraespinoso aparecerá dolor en la cara posterior del hombro. Subescapular. Prueba de Napoleón o belly press. Evalúa la capacidad del paciente para mantener la palma de la mano pegada al abdomen mientras se coloca el codo a 90.
La prueba de Gerber, con el brazo en rotación interna, el paciente coloca el dorso de la mano sobre la región lumbar e intenta separarla de esta contra resistencia. En lesiones del músculo subescapular esta acción es imposible o muy dolorosa. Finalmente, el tendón largo del bíceps braquial, con la prueba de Speed o Palm Arm Test. Con el hombro a 90 grados de abducción, 30 de flexión y el antebrazo en supinación, se presiona hacia abajo sobre el antebrazo. La aparición de dolor en la corredera bicipital o la imposibilidad para mantener la posición sugieren tendinitis del bíceps. Pruebas de estabilidad glenohumeral. Cajón anterior. Paciente en sedestación, con el hombro en posición neutra, se le hace un deslizamiento anterior de la cabeza humeral. El test se considera positivo si el desplazamiento es mayor de 5 o 10 milímetros con o sin dolor. Y el cajón posterior se realiza igual que el test anterior, pero desplazando la cabeza humeral hacia el posterior. Y por último, el cajón inferior, con el paciente en sedestación, se realiza una tracción caudal del húmero. Será positivo si hay un desplazamiento mayor de 15 milímetros. Pasamos a la articulación del codo. Valoraremos la estabilidad con el test de valgo-varo. Se realiza un bostezo con el codo a 20-30 grados de flexión para que el movimiento no esté limitado por estructuras óseas. Y si el test en valgo se realiza con 70 grados, será más específico para el haz anterior del ligamento lateral interno. Es normal entre 2 o 3 grados de movimiento, pero más de 6 grados se considera inestabilidad. Para valorar la epicondilitis o el signo del codo del tenista, tendremos la prueba de la silla. Se pide al paciente que levante una silla con el codo extendido y el antebrazo en pronación. La aparición de dolor en el epicondilo externo y los músculos extensores de muñeca indican epicondilitis. Para valorar la epitrocleitis o el codo golfista, el paciente se coloca con flexión de codo y extensión palmar. Se solicita una extensión de codo y muñeca y si aparece dolor si en el epicóndilo medial se considera el test positivo. En cuanto a muñeca, manos y dedos, tenemos la prueba de Finkelstein, en la que se pide al paciente que cierre el puño colocando el primer dedo en oposición sobre la palma de la mano y los 4 últimos dedos rodeando al primero, y de esta posición realiza una desviación cubital de la muñeca, activa o pasiva. En caso de tenosinovitis de Kerben aparece dolor y crepitación a la altura de la apófisis estiloides del radio. Y la prueba de Green, en la que se realiza una compresión axial del metacarpiano contra el hueso trapecio, a la vez que se realizan rotaciones axiales. Será positivo si desencadena dolor, detecta una posible artrosis en la articulación trapecio-metacarpiana o rizartrosis.